¿Qué tal le fue en el diagrama? Vamos a ver. Aquí está el diagrama. Bien, vamos a ver. En primer lugar, ¿cuántos diagramas hicieron? ¿Uno o dos? Uno. Okay, si hicieron uno, lo hicieron nada más para esta masa que está sostenida. Y probablemente hicieron solo uno porque pensaron que qué rayos era eso, eso que está ahí. Pues fíjense que ese es un instrumento para medir fuerzas, se llama dinamómetro. Entonces, o balanza de fuerza también es llamada, pero si llamamos balanza de fuerza hay que tener claro que lo que mide no es masas, lo que mide son fuerzas. Entonces, las unidades en las que me va a dar la fuerza va a estar graduada en newtons, en dinas, o también puede ser que esté en slug. Pero normalmente pues obtenemos newton y dinas, por eso es llamado dinamómetro. Es instrumento para medir fuerza. Ok, entonces, ustedes tuvieron que haber hecho un diagrama para la bolita y también uno para el dinamómetro. Y vamos a ver si hicieron el de la bolita. ¿Qué fuerzas? En primer lugar, tuvieron que haber hecho la fuerza gravitacional o peso. Y hacia arriba, la tensión. Súper fácil, ¿verdad? Entonces, si hago el diagrama, para la pelotita sería el peso hacia abajo, W, y hacia arriba la tensión. Y también digo sumatoria de fuerzas en X. Para este objeto no hay, entonces es 0. Sumatoria de fuerzas en Y. Este objeto tiene dos fuerzas, la tensión que va para arriba, por eso es positiva, porque está en el eje Y positivo, tensión, y para abajo tengo el peso, que sería negativo W. Menos, ¿verdad? Miren, menos W, porque está para abajo, por eso el signo menos. Si estuviera para arriba, entonces sería más. Okay. ¿Igual a qué? Básicamente es como tener tensión menos W igual a ¿qué? ¿A masa por aceleración o igual a 0? A 0. A 0. Otra vez, ¿por qué? Porque el objeto no está moviéndose. Bien, ahí hemos hecho para esa masa. Ahora vamos a hacerlo para el dinamómetro. ¿Qué fuerzas están involucradas en el dinamómetro? Vean que está prácticamente atado a dos cuerdas. Entonces aquí tengo esta. Le puedo llamar tensión 1. Y a esta, que está aquí, le llamo tensión 2. Entonces, voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para ese dinamómetro. Y en este caso, si se fijan, las fuerzas están horizontales. Entonces, yo voy a representarlo aquí como la tensión 1. Y en el otro, la tensión 2. Y ahora saco otra vez sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas están en X? ¿Qué fuerzas están en X en este? La tensión 1 y la tensión 2. Exacto, la tensión 2. Ahora veamos los signos. La tensión 1 está en el eje X negativo, entonces le agrego negativo. Y la tensión 2 está en el eje X positivo, entonces digo más T2. Y este objeto tampoco está en movimiento, entonces digo igual a 0. Fíjense que es algo interesante cuando hago la igualación a 0, porque vean aquí, por ejemplo, en este primer parte. Si tensión menos peso igual a 0, significa que la tensión, si yo la despejo, el peso está negativo, ¿qué pasa a ser al otro lado?
positivo, o sea que la tensión va a ser igual al peso. ¿Y qué pasa aquí también, en esta otra parte? Miren, ¿qué es negativo aquí? La tensión 1 significa que si dejo la tensión 2 en este lado y la tensión 1 la paso para el otro lado, tensión 1 negativo pasa al otro lado positivo. Positivo. Entonces miren que para en el caso del dinamómetro, este sería del dinamómetro. En el caso del dinamómetro, la tensión 1 es igual a la tensión 2. ¿Se fijan? Miren en el dibujo, tensión 1 igual a la tensión 2. Y en el caso de la bolita, el peso es igual a la tensión 1. Perdón, a la tensión que está en él, la tensión. ¿Verdad? Y esa tensión, si se fijan, es la misma cuerda que se ata en el dinamómetro. Entonces, esta tensión es igual a esta, ¿verdad? Son iguales porque es la misma cuerda. Significa que esta tensión 1 es igual al peso. Y la tensión 2 que está recibiendo también es igual al peso del objeto. Podemos llegar a ese análisis, miren. Que entonces así tuvieron que haber dejado ustedes su diagrama de cuerpo libre. ¿Se fijan? Hacen... ¿Sí? Lo de las tensiones se pueden poner como sea. Bueno, usted la escribió así, pero yo las puedo escribir de forma contraria, que no hay ningún problema. Sí, no hay ningún problema. Lo único es que debe tener cuidado en los signos, ¿verdad? Siempre tener cuidado en los signos, pero ustedes pueden representarla en el orden que deseen. Pero cuidado en los signos. Eso sería todo. Porque si se fijan, son dibujos diferentes también. Un dibujito para la esfera y un dibujo para el dinamómetro, ¿no? Bien, entonces vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a ver, tengo este de aquí. Fíjense, tengo otra vez dos objetos, la masa y el dinamómetro. Entonces, hagan el diagrama de cuerpo libre. Les voy a dar 5 minutitos para que hagan el diagrama de cuerpo libre de la masa, del cubo ese. Vean que ese cubo tiene 5 kilogramos. Y van a hacer el diagrama de cuerpo libre del dinamómetro. En este caso, el ejercicio no solo lo vamos a dejar hasta los diagramas de cuerpo libre, sino que vamos a agregar una pregunta. ¿Qué fuerza? ¿Cuál es la fuerza? ¿Cuál es la fuerza que está midiendo el dinamómetro? ¿Verdad? Ahí está, vamos a agregar esa. ¿Cuál es la fuerza que mide el dinamómetro? Pero su trabajo ahorita, ustedes únicamente van a hacer el diagrama de cuerpo libre y las sumatorias en X y en Y para cada diagrama. Vamos, ánimo, 5 minutos, rapidito, lo más rápido que pueda. Licenciada. ¿Sí? El peso gravitacional siempre es para abajo, ¿verdad? Siempre apunta hacia abajo, sí. Y vamos a considerar también que no hay fricción. ¿Ah? No va a haber fricción ahorita en ese objeto. Pero es, ¿cómo le explico? ¿Perpendicular o...? No sé cómo sería. Sí, es perpendicular hacia abajo. Hacia el suelo. De la masa. Sí, de la masa hacia el suelo, ¿verdad? Es como, imagínense, ustedes tienen cualquier cosa, si la lanzan, ¿hacia dónde va a ir? Hacia el bajo, ¿verdad? Hacia el suelo. Entonces, esa fuerza, ese peso, esa fuerza gravitacional va a ir hacia el suelo, va a tener que golpear el suelo perpendicularmente. Ya lo vamos a discutir, bien, pero igual, ustedes intenten, hagan su mayor esfuerzo.
Bien, vamos a ver cómo les quedó. Tenemos bien, tenemos prácticamente le vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre a la cajita y también al dinamómetro. Vamos a empezar por una cosa a la vez. Entonces, en primer lugar, esta masa, la voy a ampliar un poquito para que veamos. Esta masa que está ahí, lo primero que vamos a dibujar hacia abajo va a ser el peso. W o fuerza gravitacional. ¿Ven? Directamente hacia abajo. ¿Qué otra fuerza tiene? Pues la tensión. La tensión que está en la cuerda esa. ¿No? ¿Y qué otra fuerza va a haber? ¿Qué otra fuerza actúa sobre esa caja? Ustedes, aparte de la tensión en la cuerda. La fricción. No, mencionamos que no va a haber fricción en la superficie. ¿Quién decide eso? El autor, ¿verdad? Quien está haciendo el ejercicio decide si hay o no hay fuerza gravitacional. Ajá, que es, allá está, que la fuerza gravitacional es el peso. ¿Qué otra? ¿Alguien la nombró? Alguien la mencionó por ahí, pero en eso aclaré algo. ¿Qué otra? La masa. Recuerden que dentro del peso yo tengo masa por gravedad. ¿Verdad? El peso es masa por gravedad. La normal, excelente. ¿Cómo va esa fuerza normal? Pues vean que siempre va perpendicular a la superficie en contacto, entonces va así. Miren, esta es la superficie en contacto, entonces debe de formar un ángulo de 90 grados con la superficie en contacto. Miren, 90 grados. Entonces tiene que ir así, perpendicular a la superficie en contacto. Bien. Ahora, ahí he representado las fuerzas sobre el dibujo. Ahora vamos a hacer el plano cartesiano, el diagrama de cuerpo libre. Y entonces, en el diagrama de cuerpo libre, nosotros, lo voy a hacer un poco grande para que lo puedan observar bien. ¿No? En el diagrama de cuerpo libre voy a representar todas esas fuerzas. ¿Qué fuerzas voy a representar? Pues, el peso. ¿Para dónde va el peso? Vean,
Antes de hacerlo y sacarlo en limpio, lo que yo puedo hacer es sobre el dibujo hacer la representación del diagrama, del plano cartesiano, del diagrama de cuerpos libres. Entonces, miren, aquí sobre esta voy a poner mi eje Y. Y en el suelo, en el plano inclinado, voy a poner mi eje X. Lick, siempre donde está la fuerza normal va a ser el eje Y. Y, sí. Es necesario, fíjense, bueno, ustedes realmente lo pueden hacer como deseen, ¿verdad? Ponerlo derecho y poner el eje Y en el peso, pero al momento de hacer el diagrama de cuerpo libre es más fácil hacerlo así, se visualiza mejor. Entonces, como por decirlo así, un truco es siempre hacer el eje Y en la perpendicular a la superficie, es decir, sobre la fuerza normal. Entonces, miren aquí, ¿verdad? Hemos dicho que aquí estaba la normal. Entonces, ¿en qué eje va a ir la normal? En el Y positivo. Sería aquí. Ahí iría la normal, la fuerza normal. Iría la fuerza normal. Bien. Ahora, ¿dónde va la tensión? Miren que la tensión está justo en qué eje. ¿En X? En X, exacto. Entonces va a lo largo del eje X. Aquí. Y decimos tensión. Y me falta una. ¿Cuál? El peso. El peso, ¿verdad? O la fuerza gravitacional. Pero fíjense que este no está ni en el eje X ni en el eje Y, sino que está inclinado. Está aquí, ¿eh? Inclinado. Y ese es el peso. Ahora la pregunta es, ¿dónde va el ángulo? El ángulo será este, le voy a poner teta, o será beta. Es teta. Esos 30 grados será teta o beta. Beta. Teta. Ok, para verlo mejor, voy a, para que se vea. Teta, es teta. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a hacerlo más fino el trazo porque si no, pues ya se me confunde. Entonces, voy a trazar aquí, miren. Este es quién es, el Y, ¿verdad? El negativo Y. Y este es el negativo X. Y aquí abajo, aquí, tengo W. Entonces, fíjense en algo. Voy a sombrearlo ahorita. Y vamos a ver, lo voy a sombrear en amarillo. Esta parte, no, casi no se nota. En azul. Esta parte de aquí, miren, si se fijan, forma un triángulo, ¿verdad? ¿Lo ven? Sí. Ese pedacito que queda ahí, ya lo sombreé con todos los colores y ninguno se nota. Aquí, ¿verdad? Este que está aquí, miren, esto, lo voy a encerrar. Todo esto es un triángulo. Lo ven bien, ¿verdad? Miren que quedó un triangulito ahí, pedacito. Un pedacito. Y prácticamente es un triángulo semejante al triángulo grande. ¿Se fijan? Tiene la misma forma que el triángulo grande, es semejante. Y hemos dicho que este pedacito de aquí, ¿cuánto era el ángulo de ahí? ¿Cuánto decía el dibujo? 30 grados. Exacto, entonces, si ese es 30, ¿cuánto mide este de aquí? 60. 60, exacto. ¿Verdad? Porque este de aquí es el ángulo recto, que mide 90. Y si este mide 30. Triángulo rectángulo es. Exacto, es un triángulo rectángulo. Entonces, si este de aquí, miren, si este mide 30 y este 90, recordemos que la suma de los triángulos internos de un triángulo, los ángulos internos de un triángulo da 180. Entonces, para que me cumpla 180, tengo 90 aquí, más 30 son 120. Entonces, para 180 me faltan 60. O sea que este ángulo de aquí mide ¿cuánto? 60.
60. Ahora, vean este ángulo de 60. Está entre el eje X negativo y ¿entre quién? El Y negativo. No, el Y está aquí. El Miren, El el la- Y peso, está el aquí. peso. Entre el peso, exacto. Entonces, ese ángulo de 60 está entre menos X y el peso. ¿Cuánto mide este entonces? ¿Este teta? 30. No, 60. Ah, no, 60. 60, miren. Lo voy a escribir en verde. Miren, vaya, lo borré más bien. Este de aquí, mide 60. ¿Quién es ese? El que está entre el eje X negativo y el peso. Entre el eje X negativo y el peso está el ángulo de 60. Entonces, ¿quién es beta? Miren, si todo esto mide 90 y yo sé que este es 60, ¿cuánto mide beta? 30. 30 grados. Entonces, Sí, 30. ¿cuál era el ángulo de 30 grados? Beta. 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 Ay, la mayoría se estaba diciendo de que era teta, el de 30, el que me daba el ángulo. Entonces, Es que yo creo que el recuerden. detalle fue a la hora de ubicar el vector del peso. Sí, exacto. Era más Entonces, ancho uno que la... ajá. Entonces, recuérdenlo. Para identificar el ángulo que me está dando el plano inclinado, siempre vamos a cerrar ese triangulito. Cerramos ese triangulito y decimos, si esto es 30, entonces el otro ángulo que me queda es 60. ¿Qué ángulo es ese de 60? Es el que queda entre el negativo X y El el peso. peso. Exacto. Entonces lo ubicamos entre X y el peso, 60. Por lo tanto, el otro es 30. Bien. Entonces, si quieren, anoten eso ahorita en su cuaderno, porque vamos a hacer el del, ¿cómo se llama? El del dinamómetro. Ahorita tenemos hecho el diagrama de cuerpo libre de la cajita. Vamos a hacer el del dinamómetro. Tomen nota. ¿Lo anotaron? Sí, Liz. Ok. Bien, voy a borrar esto que está aquí para que veamos bien lo del dinamómetro. Y después vamos a sacar las sumatorias de la cajita y del dinamómetro. O bueno, mejor lo vamos a hacer ahorita, el de la sumatoria. Vamos a ver, vamos a hacer la sumatoria de estas fuerzas que tenemos representadas. Y ustedes igual, fíjense, pueden trabajar ya sea con el ángulo de 30 grados o con el ángulo de 60 grados. Pero como el ejercicio nos está dando este dato de 30 grados, entonces voy a utilizar el de 30. Pero los resultados, si toman el de 60, tienen que ser iguales también. Les van a dar iguales. Entonces no importa el ángulo que ustedes tomen, con tal y lo tomen bien, ¿verdad? O sea, aquí no me van a escribir 60, van a utilizar este de 60. Si usan el de 60. Bien, vamos a ver. Entonces voy a decir sumatorias de las fuerzas en X. El objeto no está moviéndose. Entonces, esa sumatoria al final la voy a igualar a 0. Pero me voy a ubicar bien. ¿Qué fuerzas hay en X? Fíjense que hay una tensión que está en X. Hay una tensión y está en el X positivo. Entonces voy a decir tensión.
más, ¿hay más fuerzas en X? ¿Qué piensan ustedes? Sí, porque Sí, tenemos hay el peso. ¿Cuál? el vector, la que se va a formar del vector de... Excelente. El peso está inclinado y aunque no esté todo el peso, hay una componente del peso. Vean, hay una componente, esto que se va a formar aquí, pero del peso. Entonces aquí tengo una fuerza realmente, la sombra del peso, que sería, le voy a poner W en X. Y así como hay en X, también va a haber para Y, la componente del peso en Y. Entonces le vamos a poner WY. Entonces aquí digo WX. ¿Qué fuerzas hay en X? La tensión y W en X. ¿Estaría bien dejarlo así? W. Porque en todo caso la WX tendría que ser negativa porque está en el eje negativo. Excelente. Entonces no es más, sino que me fijo en los símbolos. Si la tensión está en el X positivo, ¿verdad? Y la tensión y W en X está en el eje X negativo. Entonces le pongo menos W en X. Ahora voy a recordar la segunda ley. Como está en equilibrio, entonces esto, o mejor dicho, tensión menos W en X es igual a 0. 0. Y puedo despejar también y decir la tensión es igual a W en X. Listo. Entonces, ahora voy a hacer las sumatorias en Y. Entonces, voy a decir sumatoria, lo voy a hacer por aquí, vamos a ver si me ajusta. W, la sumatoria de las fuerzas en Y. Okay. ¿Qué fuerzas hay en Y? Miren, está la normal que va hacia arriba. La normal, entonces la pongo positiva. Y hacia abajo está la componente del peso, entonces negativo porque va hacia abajo en WY. No hay más fuerzas, por lo tanto también digo igual a 0. O puedo decir normal menos WY igual a 0. Entonces, ¿quién es la normal? Despejo y como WY está negativo, pasa al otro lado, positivo. ¿Bien? Ya tengo quiénes son las componentes. Y de hecho a eso yo le puedo meter valores. ¿Cómo les meto los valores para ir ya resolviendo eso? Ok, vamos a ver. Podemos decir nosotros, vamos a ver aquí. ¿Quién es W? W, ¿serán los 5 kilogramos el peso? Es la fuerza Sí. gravitacional. Ajá. Sí, Ok, W es la el fuerza gravitacional, también llamado peso. ¿Pero qué es el peso? ¿Serán nada más 5 kilogramos? No, a ese hay que multiplicarla. Por la gravedad. Excelente, recordamos la fórmula. Recordamos que W es masa por gravedad o fuerza gravitacional. Entonces serían los 5, la masa, que son los 5 kilogramos, multiplicado por 9.8 metros sobre segundos al cuadrado. Y alguien se podrá preguntar, pero en física 1 siempre utilizábamos la gravedad negativa. Decíamos negativo 9.8. Ahora, aquí donde nosotros estamos agregando los signos, es donde ya estamos agregando ese negativo, ¿eh? Porque se lo estamos agregando de una vez a la fuerza. Entonces ya no tenemos que ponerlo aquí porque ya estamos analizando los signos en el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿cuánto es ese peso? 5 kilogramos por 9.8. Sería 49. Unidades, 49. Recuerden Newton. que kilogramo por metro sobre segundo da newton. Bien, ese es el peso. Pero vean que
por ejemplo, aquí en la tensión me están diciendo, vamos a ver, aquí en la tensión me están diciendo W en X, o sea, la componente de ese peso. Y aquí en la normal me están diciendo W en Y. O sea que tengo que sacar la componente en X y la componente en Y. Tengo que sacarla. Ahora, ¿cómo saco eso? Me fijo. Bueno, aquí me están dando un ángulo, ¿verdad? Un ángulo. Entonces yo puedo decir, esta W en X, si me fijo en este triangulito, ¿sería el opuesto o el adyacente al ángulo? Ustedes miren dónde está el ángulo. ¿La componente en X es opuesto o adyacente a este ángulo de 30? Opuesto. Opuesto. Y el opuesto Con seno. el opuesto con seno. Entonces digo, W en X es el opuesto. Como es opuesto, lo trabajo con seno del ángulo, 30 grados. Y multiplicado por W. Las mismas formulitas que teníamos antes. Entonces, ¿quién es W en X? Sería W, que son 49 newton, por seno de 30. W en X. ¿Y quién sería W en Y? W en Y. Si se fijan, W en Y, miren, es adyacente ahora. Adyacente. Y el adyacente lo trabajo con el coseno. Coseno de 30 grados. W. Entonces vean que aquí se aplica lo que les decía. No siempre digan que para X voy a usar coseno. Miren que en esta ocasión usamos seno. Y no siempre para Y usamos seno. Miren, en esta ocasión me dio coseno. Porque el lado me quedó opuesto al ángulo. El lado Y me quedó adyacente al ángulo. Entonces, eso es lo que yo me voy a fijar siempre, si es adyacente o si es opuesto. Entonces, continuamos y decimos W en Y va a ser 49 newton coseno de 30 grados. A ver, calculadoras. 49 por seno de 30. 24.5. 24.5 newton. Así. Y W en Y sería 49 por coseno de 30. Da 42.4 newton. Perfecto. Entonces, miren, hemos identificado, al identificar eso, también identifico algo más. Miren quién es la tensión. La tensión me dicen que es WX. Y aquí tengo quién es WX. Entonces he encontrado el valor de la tensión también. Y miren que la normal es WY. ¿Y quién es WY? He encontrado el valor de la normal. O sea que al suave he encontrado valores de esa caja. Pero no hemos contestado a la pregunta. La pregunta es, ¿cuál es la fuerza que mide el dinamómetro? Significa que tenemos que hacer los datos del dinamómetro, similar a como hemos hecho ahorita, y luego encontrar el valor. Entonces vamos a hacer ahora el diagrama de cuerpo libre para el dinamómetro. Vamos a dejar esta aquí, vamos a hacer una página nueva. Voy a borrar esto para tener al lado todo esto. Creo que aquí hay una opción que dice limpiar. Ahí está. Entonces voy a dibujar aquí el dinamómetro para tenerlo en mano. Si se fijan, está algo así el plano. Y aquí estaba el dinamómetro. Sostenido de la pared. Y para acá sostenido de la caja. Entonces, vamos a representar las fuerzas que están actuando en el dinamómetro. Para abajo, ¿qué actuaría? Tensión, ¿verdad? No, tensión. Tensión 1. Y para arriba, otra tensión. Tensión 2. Okay. Entonces, yo puedo hacer
mi plano cartesiano y decir, aquí estaban las Y y sobre el suelo estaban las X y Y. Entonces lo voy a ordenar. ¿Quiénes van en las X? En las X va la tensión 1 y 2. y la tensión 2. Excelente. Entonces, hacemos sumatoria de fuerzas. La tensión 2 es la tensión que mide el dinamómetro. Entonces, si yo encuentro, bueno, también es la tensión 1, ya van a ver por qué. Entonces digo, sumatoria de fuerzas en X. ¿Qué fuerzas están en X? La Ok, tensión. negativo. La tensión. Ajá, negativo la tensión 1. T1. Más Positivo T2. Exacto. Ahora, ¿está en movimiento ese dinamómetro? No. No. Como no está en movimiento, entonces decimos tensión 1 más tensión 2 igual a 0. Ajá. Entonces, miren, ¿quién es la tensión 2? Despejo, la tensión 1 está negativa, pasa al otro lado como positiva. Entonces, ¿quién es la tensión 2? Es la misma tensión 1. Ahora, ¿tendrá algún dato que me indique quiénes son esas tensiones? Veamos el dibujo anterior. Miren que esta tensión que estaba aquí es esta, ¿verdad? Miren. Tensión. Que es la misma tensión que habla del dinamómetro. ¿Y quién era esa tensión? Miren aquí. W en X. ¿Cuánto medía? Aquí lo tenemos. 24.5 es esa tensión. Entonces, volvamos aquí al diagrama. Miren, esta tensión era la que llamábamos en aquel ejercicio T. ¿Y cuánto es esa tensión 1 o esa T? 24.5. Veamos, a ver. Sí, 24.5. Ok. Entonces, tenemos que esta, antes le llamamos T. Bien, podemos dejar ese nombre para que no la llamemos T1, sino como la llamamos antes, T. Y entonces decimos T. Entonces, en esta T ya no la llamamos T1, sino que la llamamos T nada más. T. Entonces, ¿cuál es esa tensión que está midiendo el dinamómetro? Esta tensión 2. La tensión 2 entonces es igual a T, que antes la habíamos encontrado que era 24.5 Newton. Exacto. Y hemos resuelto el ejercicio. Hemos resuelto el ejercicio. Nos preguntaba cuál es la tensión que mide el dinamómetro. Entonces, respuesta. La tensión que mide el dinamómetro es de 24.5 Newton. Recuerden escribir siempre las unidades, Newton, porque si no serían 24.5 pollitos. Ok, entonces Newton.